Muy buen día, amigas y amigos. Gracias por estar informándose a través de Voz de la Diáspora. Estamos una vez más hablando de salud mental con la psicóloga y tanatóloga Sandra Monterrosa, quien es la directora del programa Vive Apoyo en Duelo. Muchas gracias, psicóloga, por estar una vez más con nosotros. Es un placer para mí poder estar nuevamente aquí tratando otro tema más de salud mental y poderle ayudar a muchas personas a que tengamos conciencia de cómo estamos manejando nuestras relaciones de pareja. Muy bien, y precisamente de eso vamos a hablar, porque a veces hay situaciones muy sutiles en las que no nos damos cuenta que estamos dependiendo mucho emocionalmente de otra persona. Esto se le conoce como dependencia emocional. Y pues nos gustaría que nos explicara, ¿no? De qué, en qué consiste o qué es la dependencia emocional y cómo se diferencia del amor sano o del apego natural en una relación, porque hay una línea muy delgada, ¿no? Entre un amor normal, natural, y ya una dependencia emocional muy marcada. Claro, Héctor, la dependencia emocional es uno de los padecimientos más difíciles que como seres humanos podemos llegar a tener. ¿Por qué digo un padecimiento? Porque ya se vuelve algo muy adictivo y a quien nosotros nos ponemos adictos, a nuestra pareja. Y cuando nosotros llegamos a ese punto de depender tanto de nuestra pareja, lo hacemos nuestro mundo, lo hacemos todo. No hay nadie más que pueda estar en medio más que solo nuestra pareja y nuestra pareja. Es decir, que es un apego insano, es un apego ansioso, es un apego que no podemos dejar de tener porque creemos que la vida sin esa persona no tiene sentido. Eso es el apego emocional, perdón, la dependencia emocional, ¿verdad? Cuando estamos dependiendo al 100% del estado de ánimo de la persona, de su afecto, de sus muestras de cariño, etcétera. Todo nuestro mundo gira alrededor de la persona. Bueno, esto, digamos, como decía antes, hay una línea muy delgada, ¿no? Para poder identificar esto, porque una cosa es estar pendiente de nuestra pareja. Bueno, también hay que aclarar que quizá no solo se da en la pareja, sino que se puede dar entre padres e hijos, entre hermanos, bueno, pero nos vamos a enfocar un poquito en el tema de parejas, ¿no? Como decía, hay una línea muy delgada entre que pues hay un amor, una preocupación por la otra persona, estar pendiente de la otra persona, cómo se encuentra, y otra es depender ya emocionalmente de la otra persona. ¿Cuáles son estas señales más comunes que podríamos identificar cuando ya no es un amor sano, sino que ya representa una dependencia emocional de una persona a otra? Ok, las señales son, primer lugar, creer que no podemos vivir sin la otra persona, sin nuestra pareja. Llegamos al punto de el extremo control. Queremos controlar todo lo que hace la otra persona y lo que dice. Queremos controlar con quiénes está, si realmente está trabajando, si está con su familia, como nos lo ha dicho, ¿verdad? También llegamos al punto de tener celos enfermizos. ¿Por qué razón? Porque la persona que es dependiente emocional tiene el miedo a perder a su pareja. Entonces se crea muchos pensamientos negativos o invasivos, ¿verdad? Sobre la otra persona, de que quizás lo va a abandonar, quizás va a tener otra persona, le va a ser infiel. Entonces llega a ese momento tan complicado que es donde empieza la persona a enfermarse demasiado, porque los dependientes creen que su pareja tiene que ser exclusivamente para ellos. ¿Verdad? Hay un cierto egoísmo muy fuerte de parte del dependiente, por eso es que no le deja
que socialice con las otras personas de forma saludable como todos los seres humanos queremos hacerlo. Queremos tener salida con los amigos, con la familia o con los compañeros de trabajo. Pero el dependiente siempre está impidiendo esa socialización para su pareja, porque cree que le pertenece y que debe de estar completamente con ella, ¿verdad? Entonces, también tenemos esa posesión sobre la otra persona y queremos que la persona esté las 24 horas del día y los 7 días de la semana con su pareja. El dependiente se pone muy ansioso cuando su pareja tiene sus salidas con sus amigos o va con la familia y no va incluido. Eso hace que lo desestabilice emocionalmente a tal grado de estar fastidiando a la pareja. ¿Dónde estás? ¿A qué horas vas a venir? ¿Y por qué no me escribís? ¿Y por qué estás cortante? Y empieza con esa actitud muy acosadora para la pareja. Entonces, ahí es donde nosotros ya podemos ver esas señales de que probablemente estamos padeciendo una dependencia emocional, que si la otra persona se ausenta 1 hora, eso ya es un delito prácticamente para el dependiente. Porque el dependiente necesita que constantemente el otro se esté reportando, que si no le contesta en 1 minuto o en 2 minutos, que si lo ve en línea, entonces empieza a hacer conflicto por esta situación porque dice que lo está ignorando, porque no quiere hablar con él y empieza: ¿qué te pasa? ¿Y por qué estás así? ¿Me estás ignorando? ¿No me querés? Y el dependiente emocional muchas veces actúa de manera manipulativa, o sea, es manipulador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la pareja le dice: mira, voy a salir con mi familia, queremos hacer un paseo en el Pital. Y entonces la otra persona le dice: no me vas a llevar, no estoy incluido o no estoy incluida. Es que solo lo queremos hacer en la familia, entre nosotros, como siempre lo hemos hecho cada año. Ah, entonces te vas a ir sin mí, no me quieres, no me quiere tu familia. Eso quiere decir que yo no estoy siendo aceptado y empieza con esa actitud de manipulación, ¿verdad? Entonces ya lo otro lo hace sentirse mal y le dice: ok, entonces yo me quedo contigo, y ya impide que la otra persona pues vaya y logre hacer cosas que le gusten en familia, y eso ya es un conflicto que si no se resuelve, eso se va dando cada vez más y cada vez más, y entonces eso llega a ser un gran problema dentro de la pareja, porque crees que muchas veces hay relaciones tan, pero tan tóxicas es debido a este comportamiento que tiene el dependiente emocional, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, hay relaciones que hacen un match, pero un match increíble. ¿Y cuáles son? El dependiente y el narcisista. Ahí tenemos una relación sumamente tóxica, ¿verdad? Y en esos casos, cuando es un narcisista el que está ahí con el dependiente, entonces el dependiente tiende a perder todo con el narcisista, porque es presa para el narcisista, y el narcisista tiende a tener muchas ventajas del dependiente emocional. Y ahí sí vemos un claro sufrimiento de parte del dependiente emocional con el narcisista. Y lo peor de esto es que, pues, para el dependiente es quizá muy difícil darse cuenta, ¿no? Es una situación que muchas veces no es consciente, sino que es una manera de actuar mm, mecánica, digamos. Y digo esto porque quisiera saber, o para quienes nos ven, quisiéramos saber qué factores influyen en el desarrollo de este comportamiento, porque algún detonante tiene que tener, me imagino, ¿no? Alguna raíz, ¿no? De dónde viene este comportamiento. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de la dependencia emocional en las personas? ¿Viene desde la infancia o es una experiencia previa de alguna relación? ¿Cómo funciona? Fíjate que es una variable, realmente es una variable. ¿Por qué razón? Porque a veces las personas tienden a desarrollar la dependencia una vez en la vida, ¿sí?
en mi caso la desarrollé cuando era estudiante de psicología, ¿verdad? Y por eso me metí a mi proceso terapéutico para identificar por qué yo estaba sintiendo esa variedad de síntomas que nunca en la vida había sentido, ¿verdad? Y hay personas que lo han desarrollado desde la infancia o desde la adolescencia o lo desarrollan en la adultez, como en mi caso. Se puede dar por la falta de uno de los padres, ¿verdad? Ya sea mamá o papá, o que los dos no hayan estado para cuidar al niño o la niña. Entonces la niña o el niño crece sin padres o crece sin uno de los dos. Al crecer sin uno de los dos, se crea o se desarrolla una carencia afectiva, ¿verdad? Porque no importa que el papá, pongamos un ejemplo que estaba mamá y papá y los hijos. Pero de pronto uno de los dos decide marcharse porque la relación pues no continuó, no se pudo tener una buena convivencia, etcétera, deciden separarse. Pero el papá está presente, ¿verdad? Pero no como mamá que en el diario vivir. Entonces, desde ahí ya el niño se le está desarrollando una carencia afectiva y sobre todo si el papá ya no conectó emocionalmente, ya no hizo que el vínculo entre padre e hijo se fortaleciera, entonces ahí ya hay una carencia afectiva que es la de parte de papá o puede ser viceversa, ¿verdad? Que mamá se haya ido y lo haya dejado con papá. Entonces, el hecho de no crecer con un padre o con una madre o con los dos, ¿verdad? Puede llevar a una persona a desarrollar en el futuro una dependencia emocional porque hay carencias afectivas. Ahora, probablemente dirán, pero es que yo crecí con mis padres, ellos estuvieron acá. Ok, crecieron con los papás, pero ¿qué es lo que faltó entonces dentro del hogar? Fue la atención y el afecto, porque hay padres que pudieron haber estado presentes en lo económico, en la casa, que para llevarlos a la clínica, que la salud, etcétera, pero una de las cosas más importantes que el niño necesita para crecer y desarrollarse con una buena autoestima es que tengan padres presentes en lo emocional, en lo afectivo, ¿verdad? Entonces a veces sí pudieron haber estado presentes, pero muy ausentes en la parte emocional. Y entonces ahí es donde tenemos esa carencia, ese vacío con el que el niño o la niña crecen. Y entonces esa carencia la andan buscando con una pareja. Y ahí es donde podemos también, pues, tener en cuenta que por estas razones podemos llegar a desarrollar lo que es la dependencia emocional o porque tengamos una muy baja autoestima, porque eso también tiene que ver muchísimo con la dependencia emocional. Me ha gustado algo que ha dicho, me ha gustado mucho el hecho de que a veces no, el que estén los dos padres, el padre y la madre, no significa que eso es suficiente, sino que es una serie de factores, ¿no? Dar cariño, dar atención, amor, ¿no? A los hijos, no solo, muchos padres tratan de sustituir eso con cosas materiales, ¿no? Y Terrenales. eso no es suficiente. Así que es muy importante hacer esta anotación, ¿no? Que no es suficiente solo con brindarles lo necesario para vivir, sino que también es muy importante el afecto. Como enlazando esto, pues ya más o menos nos ha dicho pues las raíces, ¿no? Que puede tener. Pero ya en una relación creo que es bastante notorio, ¿verdad? Los efectos que puede tener, pero me gustaría que nos explicara eso, qué efectos puede tener en la persona en la que depende emocionalmente de la otra persona, qué efectos puede tener en su salud mental y en su salud física. Ok, cuando hablamos de que una persona tiene este padecimiento de la dependencia emocional, puede llegar a desarrollar los trastornos ansiosos y el trastorno depresivo. Entonces, una persona puede llegar a la depresión por la dependencia emocional porque generalmente cuando la pareja del dependiente, y no vamos a hablar de narcisista, si es una persona que es sano, que está bien en su salud mental, tiende a agobiarse con la actitud, comportamiento del dependiente.
y lo que suele hacer es abandonar la relación, irse de la relación, porque se siente asfixiado. El dependiente puede ser muy agobiante y asfixiar mucho a la pareja. Entonces, cuando ellos son abandonados por la pareja, desarrollan la depresión, porque como están enfocados en que la pareja es su mundo gira alrededor de ellos, que no hay nadie más, que solo existan ellos, entonces creen que lo han perdido todo. Y si esta persona no se da cuenta del problema que está padeciendo y no recibe ayuda, algunas veces llegan a cometer los actos suicidas, ¿verdad? Entonces llegan a atentar en contra de su vida. Y si estamos hablando de que lo intentó una vez, una segunda vez, puede haber una tercera vez hasta que lo logran, porque ya la enfermedad mental ya se ha desarrollado. Entonces, o también los trastornos ansiosos, ¿verdad? Esos síntomas físicos tan asfixiantes que le dan a las personas como las taquicardias, los pensamientos catastróficos, esa idea del futuro tan negativo, el hecho de no comer también o aumento del apetito, los temblores corporales, esa sensación de que uno puede perder la vida por un paro respiratorio o un paro cardíaco porque hay problemas con la respiración y los latidos del corazón también, los problemas gastrointestinales, o sea, dentro del trastorno de ansiedad hay una generalidad de síntomas más que todo físicos, pero todo se debe al pensamiento catastrófico. ¿Verdad? Entonces, esa manera de no controlar lo que es este estado se combina con la depresión y es donde empieza la persona a deprimirse, no tengo control de mis pensamientos, no sé qué hacer con mis temblores corporales, todo el tiempo tengo miedo. Es como un adicto cuando ha dejado la sustancia que entra en el síndrome de abstinencia. Entonces, algo similar siente el dependiente cuando la pareja se ha ido, ¿verdad? Pero en el caso de que es narcisista con dependiente, el dependiente tiende a reflexionar más, ¿verdad? De que está sufriendo, de que necesita ayuda y creo que son más conscientes de buscar la ayuda psicológica para salir de donde está. Porque el narcisista sí son psicópatas emocionales que realmente no tienen absolutamente ninguna empatía por el dolor de la otra persona, del sufrimiento de la otra persona y de toda la mala vida que el narcisista le da al dependiente emocional. Entonces el dependiente emocional tiende a tener más conciencia de, ok, quiero salir de aquí, no quiero vivir así, y se siente agobiado y es quien busca la ayuda para poder salir de esa relación, que como psicóloga es lo que yo normalmente veo en las consultas, ¿verdad? Dependientes siendo víctimas de narcisistas y por eso vienen ellos propiamente a buscar la ayuda psicológica para poder salir de esas relaciones. Pero si estamos hablando que de un dependiente con alguien que no tiene ningún trastorno narcisista, entonces sí es más fuerte lo que es el problema mental y es donde con más frecuencia caen en la depresión y les cuesta salir mucho de esa situación. Y ya que ha tocado el tema y para ir concluyendo casi, bueno, se menciona que las mismas personas buscan ayuda psicológica, ¿no? ¿Qué otros pasos puede dar una persona que ha identificado su problema, además de, obviamente, la ayuda de profesionales? Ok, lo principal es hacer conciencia de lo que estoy sintiendo. Y en qué tengo que concentrarme? En si yo estoy viendo que mi pareja lo es todo y no veo a nadie más que solo a mi pareja, entonces desde ahí aceptar que ya hay un problema, aceptar que hay una dependencia y a la brevedad posible buscar un apoyo profesional para que le ayude a trabajar el desapego, ese desapego que no es sano, ¿verdad? Ese apego que llega a ser muy ansioso, ese apego desorganizado, donde nos sentimos en una cárcel sin libertad alguna. Entonces, primero identificar ese punto tan importante donde podemos entender que esto no es normal sentirlo con la pareja y sentir que quiero pasar todo el tiempo con él o con ella y que no existe nadie más.
Entonces, si ya identificamos ese punto, entonces tenemos que ir y buscar la ayuda psicológica para que el profesional de la salud mental nos indique realmente si ya podría estar avanzado, si está iniciando, como en mi caso, ¿verdad? Que iniciaba la dependencia emocional, pero como yo identifiqué eso, algo que nunca había sentido en la vida, ¿verdad? Mi psicóloga tan querida y tan amada, que le mando saludos, por cierto, desde aquí yo sé que me va a ver porque le voy a mandar el link. Y ella fue un ángel para mí, me ayudó a salir de esa dependencia, me hizo ver muchas cosas que yo no veía y claro, pues estaba empezando la carrera, no era muy consciente de todos estos síntomas que uno padece cuando está en una dependencia emocional, pero lo importante sí. Pienso que no hay que trabajarlo solo, ¿verdad? Sí necesitamos una orientación, necesitamos que nos den ese empujoncito, porque siendo dependientes emocionales, siempre se vuelve a caer, ¿verdad? Que terminaron en la relación, pero luego vuelven y así un ciclo bastante vicioso entre cortar y volver, porque la otra persona, en el caso que sea un narcisista, siempre está actuando, voy a cambiar, ya vas a ver que no voy a ser igual, voy a hacer las cosas diferentes, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos que estar nosotros ahí pendientes de ellos para que no caigan en otro ciclo más y que esa relación se siga prolongando. Y en el caso del que es dependiente, de que considera que no puede vivir sin la pareja y que la pareja le abandonó porque prefiere su paz mental y estar bien, entonces también ayudarle a que entienda que él también puede vivir así, en paz, tranquilo, sin andar dependiendo de otras personas. Pues como siempre, sus palabras están atinadas, ¿no? En ese sentido, de estar pendientes, así como estamos pendientes de si nos duele algo, si sentimos algún malestar en el cuerpo, pues también estar pendientes de lo que sentimos mentalmente, de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos anímicamente y cómo a veces pues nos comportamos también en las relaciones con otras personas. Pues como siempre, psicóloga Sandra Monterrosa, muchas gracias por hablarnos así un poquito por encima, porque como siempre decimos, la idea es de que las personas pues tengan una noción y conozcan de estos temas para luego pues si lo necesitan recurrir a profesionales de la salud como es usted. Y hablando de eso, pues nos gustaría también que nos hable un poquito del programa del cual usted es directora. Ah, qué bueno, gracias por el espacio, Héctor. Y aprovechando que estamos acá en este espacio tan bonito, pues comentarles que yo trabajo en una empresa donde tenemos un programa de apoyo para las personas que han tenido cualquier tipo de pérdida. Y el programa se llama Programa Vive, que este programa fue precisamente creado para todas las personas que han perdido a un ser querido, ya sea por cualquier tipo de pérdida, por muerte, por migración a otro país, ¿verdad? O por una ruptura, etcétera. Entonces, el programa está en nuestras funerarias La Auxiliadora y Capillas Memoriales, así que si ustedes tienen algún servicio con nosotros, pues, y necesitan este abordaje del duelo o el acompañamiento porque usted perdió a un ser querido por muerte, ¿verdad? Puede buscarnos en nuestras redes sociales como Programa Vive Apoyo en Duelo. Estamos en Facebook y en Instagram y ahí nos pueden escribir. Si usted quiere trabajar sesiones de duelo, que es la parte que le corresponde a la tanatología, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia los procesos de la vida y de la muerte, estamos para servirles. Y pues como siempre yo, de manera independiente, siendo psicóloga, pues también estoy al servicio de ustedes. Me pueden escribir al 7092 2595. Hoy sí. No contesto redes sociales porque realmente para mí es bastante complicado. En la parte de la empresa sí, porque ahí hay gente que se encarga pues de estarnos mandando ahí las personas que escriben y necesitan la ayuda. Pero si ya es de manera independiente que ustedes solicitan mi servicio, ahí estoy para servirles, ¿verdad? Directamente a WhatsApp. Así que gracias, Héctor, por este bonito espacio que me has permitido de poder hablar también de mi otro trabajo que es ser tanatóloga. No, gracias a usted por brindarnos parte de su tiempo para hablar de estas cosas tan importantes que como a veces lo decimos, a veces solo
nos preocupamos por el aspecto físico y a veces descuidamos un poco el aspecto emocional. Así que muchas gracias a usted como siempre y pues dejaremos igual los números de contacto, tanto del programa como suyo, para que las personas que estén interesadas pues puedan contactar con usted y pues agradecerle nuevamente y pues nos veremos en una próxima hablando de temas súper interesantes que yo sé que la gente está muy pendiente de estos temas que les ayudan en su día a día. Gracias, psicólogo. Con mucho gusto, Héctor, para servirles aquí y cualquier cosa, pues estamos para poderles apoyar en estos procesos que no son fáciles. Y como dices tú, es importante pues no solo atendernos físicamente, sino lo primero es emocionalmente. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias, como siempre, por estar informándose a través de Voz de la Diáspora. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.